El Evangelio de esta mañana, como dije, es continuación inmediata a la parábola del domingo pasado. Comienza con Jesús diciendo la razón por la que Él va a dar esta parábola que acabamos de escuchar de los dos hombres orando en el templo en Jerusalén, el fariseo y el cobrador de impuestos. Y Él dice que la razón es que Jesús, dice Lucas, Jesús dirigió esta parábola, o sea, hay un grupo que va a recibir esta parábola, aquellos que están convencidos de su propia santidad y que despreciaban a los demás. Los que van a recibir la parábola no son los pecadores, van a ser aquellos que convencidos de su propia santidad despreciaban a los demás. Si vamos a traducir esas palabras en un español más chabacano del día de hoy, diría que Jesús dirigió esta parábola a los santurrones, que juzgan y desprecian a los demás, básicamente. Ese es el grupo que va a recibir esta parábola. El padre Pagola dice esta semana que si hay una parábola que es realmente desconcertante, de las tantas parábolas que dice Jesús, esta es una de ellas. La hemos escuchado tantas veces en realidad que creo que la parábola ha perdido su fuerza y su golpe, porque esta parábola, una vez que la acabamos de escuchar, tú y yo tenemos que quedarnos sacudidos, parar en seco y decirnos, ¿de verdad? ¿De verdad que se va a casa justificado un tipo como un cobrador de impuestos y un hombre tan decente como un fariseo que ha cumplido con la ley de Dios, se va a su casa sin ser santificado por Dios? ¿Cómo va a hacer eso? O sea, la parábola nos tiene que hacer grandes preguntas y nos tiene que sacudir. Por lo tanto, tenemos que ir viendo uno por uno las dos personajes de la parábola de hoy. Hay que comenzar por el fariseo. Con esa comienza la parábola de Jesús. Lucas es muy descriptivo de los dos. El fariseo está erguido, o sea, está de pie, no tiene miedo que nadie lo vea, está en un lugar muy público que era el templo de Jerusalén. Está implícito en el texto de que estaba más cerca de un lugar que el cobrador de impuestos, porque cuando Lucas describe al cobrador de impuestos dice que estaba alejado, distanciado. ¿Quién estaba cerca de qué y quién estaba distanciado de qué? Pues es muy fácil entender una vez que tú conoces la estructura aquella inmensa del templo de Jerusalén, que posiblemente el fariseo estaba cerca del lugar más sagrado del templo, que era el Santo de los Santos, lo más cercano posible a él, que era laico. Un fariseo no era de la casta sacerdotal del templo, por lo tanto tampoco se podía acercar mucho, pero se había acercado lo suficiente y era un lugar muy, muy visible. El fariseo no se está escondiendo de nada, no tiene miedo a ser reconocido, se siente que está en su casa espiritual, no es hipócrita, cuidado, el fariseo está diciendo la verdad. Él no es ladrón, él no es adúltero, él no engaña. Él ha pagado todos sus impuestos, ha pagado todo, hace sus oraciones. Incluso el fariseo, dice el texto, que va mucho más allá que lo que la ley de Dios requería de él. Le da gracias a Dios porque ha sido capaz de cumplir la ley. Y como dije, es un hombre que reconoce sus bendiciones y va mucho más allá incluso de lo que la ley le pide. El padre Pagola dice que si este hombre no es un santo, ¿quién es un santo entonces? Si este es un hombre tan profundamente moral y tan profundo religioso, ¿quién es realmente santo entonces? Si no lo es, ¿quién lo es? Y él dice, si alguien tenía que haberse ido a la casa tranquilo y en paz con Dios, que Dios lo había justificado, que significa Dios lo había santificado, lo había salvado, tenía que ser el fariseo por su forma de vida. Vamos a ver ahora al cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos, como dije, dice el texto de Lucas que estaba orando alejado, separado.
Le daba vergüenza posiblemente acercarse al lugar más sagrado del templo, acercarse al Santo de los Santos. Te lo puedes imaginar, esto es un texto buenísimo para orar con la imaginación. Te lo puedes imaginar orando en un rincón oscuro. Él no tiene miedo de ser reconocido, totalmente diferente al fariseo que está erguido, está de pie, está en un lugar muy visible. El cobrador de impuestos tiene que haber tenido mucho miedo de ser reconocido en el templo por los demás. Era profundísimamente odiado por lo que hacía y por su forma de vida. No se siente cómodo. Es muy fácil imaginárselo no sintiéndose cómodo en el templo. No es su casa, no se siente en casa, se siente extraño, se siente distante de Dios, fuera de lugar. Dice el texto que incluso ni siquiera levanta los ojos, no puede mirar de frente a la presencia de lo divino en el templo, y que se daba golpes en el pecho. Y esto es muy fácil de imaginárselo porque hoy en día cuando vas a Jerusalén y ves a las comunidades ortodoxas, cuando se dan golpe en el pecho, no es como nosotros, por mi culpa, no es ¡fuácata! Se dan unos golpetazos que se sacan el oxígeno de los golpes que se da en el pecho. Así que es muy fácil imaginarse al cobrador de impuestos, un rinconcito del templo oscuro, asustado, fuera de lugar, dándose golpes en el pecho y ni siquiera levantando los ojos. Lucas, curiosamente, y esto es muy importante en este texto, no menciona para nada que este cobrador de impuestos tiene un proyecto como lo tuvo Zaqueo cuando Jesús lo encuentra en Jericó y Jesús se invita a comer a la casa. Zaqueo, que también era cobrador de impuestos, una vez que conoce a Jesús, su respuesta a esa invitación propia de Jesús diciendo: hoy voy a comer a tu casa. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta de Zaqueo? Voy a devolver 4 veces lo que me he robado y voy a devolverle el doble a los pobres. Zaqueo tiene un plan. Aquí en esta historia de este cobrador de impuestos, Lucas no dice en ningún momento que este cobrador de impuestos, a diferencia de Zaqueo, tenga ningún plan, ningún proyecto de cambio. Podemos ya empezar a navegar un poco en qué está pasando en la cabeza y qué está pasando en el corazón de este hombre. Podemos preguntarnos si Lucas, al no mencionar absolutamente nada de cambios en él, ¿está implicando que el hombre no puede cambiar? ¿O está implicando que el hombre no quiere cambiar? ¿O ambos? ¿Será que este hombre está ya atrapado en un estilo de vida y es muy tarde para cambiar? ¿Tendrá miedo de perder los beneficios materiales que traía ser un cobrador de impuestos, porque robaban a las anchas y se enriquecían con los impuestos aumentados de la gente? ¿Tendrá miedo de perder su estilo de vida? Como dije, todos los beneficios que traía. ¿Tendrá miedo de admitir que ha hecho sufrir a tanta gente, a su propio pueblo, a sus hermanos judíos y judías, y los ha herido profundamente? Podemos entrar en la psiquis y en el corazón de este hombre e imaginarnos un escenario muy duro y muy difícil, porque no hay una sola información en el texto de que este hombre pueda o quiera cambiar, atrapado en su mundo. Lo único que sabemos del fariseo es 3 cosas de su oración. Sabemos el lugar, alejado del Santo de los Santos. Sabemos su lenguaje corporal, los ojos bajos, no puede mirar de frente. Los vemos dándose golpes en el pecho. Y sabemos el contenido de su oración. Y parece que sí hablaba, está implicado de que sí lo decía, por lo menos como un murmullo. Cuando Lucas describe la oración del fariseo, presten atención a lo que dijo Lucas. El fariseo se hablaba ¿a quién? A sí mismo. Dice en voz para adentro,
el fariseo hablaba con sí mismo. El cobrador de impuestos nos podemos imaginar como un murmullo diciendo el contenido de su oración. Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Dice Jesús al final de la parábola, y esta es la estocada final, les dice: yo les digo a ustedes, recuérdense quiénes eran los que recibían la parábola. Al principio Lucas lo dice precisamente a los fariseos, al mundo religioso, que después podemos describir con una palabra contemporánea, santurrones. Jesús les dice: yo les digo a ustedes que el cobrador de impuestos se fue a casa siendo justificado, que significa santificado por Dios, y el fariseo no. Imagínense la reacción de la audiencia. ¿Cómo habrá reaccionado aquel grupo de fariseos? Que el fariseo, el que es como nosotros, no se fue a casa siendo santificado por Dios, y un cobrador de impuestos que se da golpes de pecho duro, que no puede levantar la mirada y lo único que dice es: ten piedad de mí que soy pecador, se va justificado. ¿Y por qué? Le habrán preguntado a Jesús. ¿Y por qué? Porque esta historia que es totalmente desconcertante. Bueno, el fariseo comienza la oración muy hermosa. Dice el texto: le daba gracias a Dios. Pero inmediatamente, el fariseo mueve toda su visión de Dios a sí mismo. Y comienza a mirarse a sí mismo, comienza a mirar su propia santidad. El fariseo no le está apelando a Dios. El fariseo está apelando a sus virtudes, a todo lo bien que ha hecho, a todo lo bueno que ha hecho, al cumplimiento de la ley. El fariseo no le habla a Dios. El fariseo termina hablándose a sí mismo, apela a una larga lista que lo vimos de cosas que él ha hecho, apela a su propia santidad, o lo que él entiende que es realmente la santidad. Al final, el fariseo es alguien que no ha hablado a Dios en ningún momento. Ha hablado desde su ego y le ha hablado a su propio ego, pero no ha tenido un diálogo con Dios. Ha tenido un diálogo con su propio ego. El cobrador de impuestos no tiene absolutamente nada a qué apelar de sí mismo. Es un desastre este hombre. Ha hecho opciones equivocadas en su vida. Por lo que dije, aparentemente continuará haciéndolas. Y lo único que le queda, dentro de su miseria, dentro de su debilidad, dentro de sus imposibilidades, lo único que le queda es apelar a la misericordia de Dios. Porque no tiene nada de sí mismo a lo que él pueda apelar. Y lo que hace es, básicamente, lanzarse en los brazos de Dios y decirle de alguna forma: tú me conoces, Señor, sabes que soy un desastre, me entrego a tus brazos, tú puedes hacer de mí lo que tú quieras. Lo único que sé y creo que tú eres un Dios misericordioso. Porque no tiene nada en absoluto a lo que apelar, sino a la misericordia de Dios. El cobrador de impuestos conoce algo o conoce a alguien que el fariseo no tiene idea. El fariseo no conoce que el nombre de Dios es misericordia. El cobrador de impuestos sí lo sabe, que el nombre de Dios es misericordia. El fariseo conoce a un Dios que es básicamente un premiador de pagos y bendiciones y gracias a alguien que se ha portado bien. De ahí a un ser humano no hay ninguna diferencia. Pero no conoce a Dios, cuyo nombre es misericordia.
El Dios para el fariseo volvemos al eterno Dios premiador, no al Dios que es pura bondad. Por lo tanto, esta parábola que nos sacude y nos hace hacer pregunta y es desconcertante, nos hace hacer preguntas. Y la pregunta es, ¿quién es el Dios al quien tú y yo oramos? ¿Quién es el Dios con el que tú y yo hablamos? La respuesta a esa pregunta va a definir qué y cómo oramos. Si para ti y para mí Dios es aquel que es pura misericordia, cuyo nombre es misericordia, nuestra oración será la de aquel el cobrador de impuestos. No tenemos nada propio a que apelar. Apelamos solamente a tus brazos misericordiosos, haz de nosotros lo que quieras. Si nuestra visión de Dios es como la del fariseo, la oración será muy clara. Tú me tienes que premiar porque yo me lo merezco. Me he portado bien. He cumplido con la ley. Y me tienes que premiar a mí. La respuesta a estas preguntas va a determinar hoy cómo vamos a salir de esta iglesia. ¿Justificados o no justificados? Es una pregunta muy seria. ¿Cómo salimos de este templo hoy? ¿Santificados por Dios o no? ¿Saldremos santificados o no por Dios dependiendo de a qué Dios oramos y cuál es el contenido de nuestra oración? Hagamos un momentico de silencio y preguntemos al corazón nuestro si oramos como el fariseo o si oramos como el cobrador de impuestos. Y eso determinará si salimos a casa hoy justificados o no.